Este es el tercer video correspondiente al tema tirantes de hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Como se verá enseguida, existen diferentes motivos para limitar las tensiones de los materiales hormigón y acero en los diferentes estadios de construcción y operación de un tirante pretensado. El CIRSOC 201.05 establece una serie de limitaciones para las tensiones de compresión en el hormigón. Existe una razón importante para limitar estas tensiones. En efecto, uno de los principales motivos de la disminución de la fuerza de pretensado, pérdida, con el correr del tiempo, es la fluencia del hormigón. Como ya se ha dicho al comienzo del curso, se trata de un fenómeno consistente en el acortamiento del hormigón a tensión constante. Bajo tensiones de compresión altas y de larga duración, pueden producirse fisuras longitudinales y altos valores de creep difícilmente predecibles. Si bien el creep es un fenómeno no lineal con respecto a la tensión de compresión, en general se acepta que puede ser analizado como linealmente dependiente de la misma, solo si esta tensión no es demasiado alta. Cabe recordar que las expresiones para cuantificar el creep nunca son lineales respecto al tiempo. Por los motivos anteriormente citados, el CIRSOC 201-2005 especifica que, en la etapa de introducción o transferencia del tesado, es decir, para T igual a 0, la tensión de compresión en el hormigón debe permanecer por debajo del 60% de la tensión de rotura. Luego de producidas todas las pérdidas, es decir, para T igual a infinito, la tensión de compresión debida al pretensado más las cargas de larga duración no debe superar el 45% de la tensión de rotura. Resumiendo, en el caso de un tirante se tendrá que en el momento del tesado T igual a 0, las tensiones de compresión no deben superar el primero de los valores anteriores, y para tirante descargado, sometido solo a cargas de larga duración a tiempo infinito, deberá verificarse la segunda de ellas. En esta tabla pueden verse los valores límite que establece el CIRSOC 201.05 para las tensiones en los aceros de pretensado. En el curso nos concentraremos solamente en las tensiones que produce el gato en el momento del tesado. Como puede apreciarse, esos límites se encuentran cercanos a la tensión de rotura, dado que son un 80% de la tensión de rotura y un 94% de la tensión convencional de fluencia. Esta proximidad solo es admisible porque el proceso de tesado se realiza con gatos calibrados y midiendo deformaciones y bajo un riguroso control de calidad que permiten bajar los valores de los coeficientes de seguridad respecto a otros más frecuentes en otras aplicaciones en las construcciones civiles. Lo anterior implica que, en el momento del tesado, el acero no puede superar la tensión siguiente: el mínimo entre el 94% de la tensión de fluencia y el 80% de la tensión de rotura. En los puntos siguientes se comentará brevemente por qué los elementos pretensados se construyen con hormigones de mejor calidad que los no pretensados y por qué se emplean aceros de muy alta resistencia. En este tipo de elementos, tanto el hormigón como el acero actúan como reservorios de energía elástica, la energía que se le ha aportado durante el proceso de tesado. El CIRSOC 201.05 especifica que los elementos de hormigón armado convencional deben construirse con resistencias especificadas para el hormigón de 20 o más megapascales. En el caso de elementos pretensados, la resistencia mínima requerida pasa a ser de 25 megapascales. Ya se ha visto que en elementos pretensados es necesario limitar las tensiones de compresión en el hormigón bajo cargas de servicio, en el momento del tesado y a tiempo infinito. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la resistencia del hormigón, menor será la sección necesaria. Por otro lado, a mayor resistencia, mayor módulo de elasticidad y por lo tanto menores deformaciones. También se tiene que a menor relación agua-cemento, es decir, mayor resistencia, se tendrán menos creep y menos contracción. Todo eso hace que en la práctica los elementos pretensados se construyan con hormigones de 30 o más megapascales de resistencia. Las primeras experiencias que se hicieron a principios del siglo XX con referencia a pretensar hormigón arrojaron resultados desconcertantes. Cuando se pretensaba un elemento y se lo ensayaba de inmediato, los efectos favorables del pretensado resultaban evidentes.
Sin embargo, si el ensayo se repetía meses después de la operación de tesado, los elementos se comportaban casi como no pretensados. Para comprender el fenómeno, basta suponer por un momento, y equivocadamente, que el único efecto rheológico que presenta el hormigón es la contracción. Aceptando, por ejemplo, una contracción específica de 2 por 10.000, un acero contenido en el tirante experimentaría una pérdida de tensión igual a 40 megapascales, es decir, el producto de esa deformación por el módulo de elasticidad del acero. En la época que se hicieron los primeros experimentos, esta tensión era un tercio de la tensión de rotura de los aceros, por lo que consumía buena parte del efecto de tesado. Si a eso se le suma el creep, es fácil entender por qué el efecto de pretensado tendía a desaparecer con el tiempo. Las deformaciones por contracción y por creep son inevitables e independientes de la resistencia del acero. Por ese motivo, mientras mayor sea la tensión de tesado de los aceros, menor será la pérdida porcentual de fuerza de tesado. Eugene Freycinet fue quien tuvo una percepción más clara de este fenómeno y comenzó a utilizar aceros de muy alta resistencia en sus estructuras pretensadas, dando lugar al hormigón pretensado tal como se lo conoce hoy en día. La norma IRAM-IAS U500-517 exige que los aceros para pretensado tengan una tensión convencional mínima de fluencia de 1500 megapascales y una tensión de rotura mínima de 1700 megapascales. Los aceros de fabricación local cumplen holgadamente con estos requerimientos que, como puede verse, prácticamente multiplican por algo más de 3.5 a las exigencias correspondientes a las barras de acero común convencional ADN o DNA 420 empleadas como armaduras pasivas. Cabe hacerse una pregunta. Si existen aceros de tan alta resistencia, ¿por qué no se los emplea también en estructuras no pretensadas? La respuesta es sencilla. Como ya se ha comentado, no es posible controlar la fisuración para resistencias de aceros superiores a unos 50 a 55 megapascales. Surge ahora otra pregunta. ¿Por qué entonces se usan aceros de tan alta resistencia en hormigón pretensado? La respuesta también es sencilla. Gran parte de la resistencia del acero de pretensado se consume comprimiendo el hormigón. La fisuración solo se produce luego de la descompresión del hormigón. La tensión remanente por encima de la tensión de tesado es aproximadamente igual a la resistencia de los aceros comunes. En otras palabras, el estiramiento que ve el hormigón traccionado es el que va desde la descompresión hasta la rotura. Por otra parte, los tirantes pretensados se proyectan para que no experimenten fisuras bajo cargas de servicio, por lo que la fisuración deja de ser un tema a considerar. Como ya se ha comentado, es necesario controlar las tensiones en los materiales, tanto en el momento del tesado, como luego de producidas todas las pérdidas. Es necesario tener en claro qué cargas actúan en cada momento, cuáles son las secciones resistentes y cuáles las tensiones admisibles. En términos de tensiones, en el momento del tesado debe verificarse que en el acero no se supere sigma S0 admisible y que en el hormigón no se supere el 60% de su resistencia. Para el caso del acero, la tensión en el momento del tesado se calcula como la carga inicialmente aplicada por el gato dividida por el área de acero. Esta carga se obtiene como producto de un coeficiente estimado de pérdidas multiplicada por la carga de pretensado necesaria para satisfacer las condiciones de servicio requeridas. Luego se hablará de ella. Ya se ha visto que la tensión en el acero no debe superar el menor valor entre el 94% de la tensión de rotura y el 80% de la tensión convencional de fluencia. Normalmente, el coeficiente de pérdidas se estima para un primer cálculo y luego se verifica en forma más ajustada. Fundamentalmente, para controlar los fenómenos de creep en el hormigón, debe limitarse en el momento del tesado la tensión al 60% de su resistencia. Hay que recordar que en ese momento la sección resistente es la sección neta homogeneizada, es decir, descontando el hueco producido por la vaina. Asimismo, debe tenerse en cuenta la existencia o no de una carga mínima. A tiempo infinito, se supone que ya se han producido todas las pérdidas, por lo que se trabaja directamente con la fuerza de tesado sin mayorar por el coeficiente de pérdidas. En lo que hace al acero, a los efectos del curso, no realizaremos verificaciones tensionales. En lo que hace al hormigón,
haremos dos verificaciones. Por una parte, también para limitar los efectos del CRIP, se verificará que las compresiones bajo acciones permanentes P sub D no superen el 45% de la tensión de rotura. Y por otra, se verificará que para SD veces la carga de servicio no se presenten tracciones en el hormigón. En este caso, SD es la seguridad requerida a la descompresión y la carga de servicio es directamente la suma de las cargas permanentes más las accidentales. Recapitulando, se presentaron los valores reglamentarios para las tensiones admisibles en los materiales hormigón y acero, tanto durante el tesado como luego de producidas las pérdidas. Se explicó por qué, en pretensado, conviene utilizar hormigones de mejor calidad que en hormigón armado convencional y también por qué hay que usar aceros de alta resistencia, manejo de pérdidas. Se analizó por qué no se pueden utilizar aceros de pretensado en elementos no pretensados, fisuración excesiva. Se explicó con detalle los cálculos de tensiones a realizar para asegurar el cumplimiento de las tensiones admisibles, incluyendo las cargas a considerar y las secciones a emplear en los cálculos.